Hola, soy la profesora Natividad García de la especialidad de Química. Ejerzo esta profesión hace 38 años y he podido trabajar en diferentes lugares, en mi país sobre todo. Después viajé a la República Popular de Angola y ahora me encuentro en Bolivia, donde resido hace 18 años. El primer tema que voy a impartir hoy es sobre disoluciones o soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas que presentan dos fases, solvente o disolvente y el soluto. El disolvente es la parte que disuelve al soluto, por lo tanto, el soluto es la parte que se disuelve en el disolvente. Ellos pueden tener diferentes estados de agregación. El ejemplo específico que hoy le traigo es la sal común, el cloruro de sodio, que vamos a disolverlo en agua y vamos a formar una disolución homogénea. ¿Por qué? Porque no se va a distinguir una fase de otra. Precisamente esa es la característica fundamental de este tipo de sustancia. Mezcla homogénea donde no se distinguen las dos fases. Aquí la fase del soluto, que es la sal, se disuelve en el disolvente, que es el agua. Ahora bien, quiero demostrarles una de las propiedades que tienen estas sustancias porque tienen iones. Por ejemplo, la sal común, que es una sustancia iónica, en estado sólido no conduce la corriente eléctrica. Esta es una de las tantas propiedades o características que tiene. Sin embargo, en disolución acuosa, que ya ustedes vieron cómo yo logré disolver la sal común en el agua y lograr una disolución acuosa de cloruro de sodio. O sea, que tiene sal y agua. Como podemos observar, sí conduce y con gran intensidad la corriente eléctrica. De ahí podemos partir diciendo que esta disolución, por ser el cloruro de sodio y tener iones, es considerada como un electrolito. Son sustancias que en disolución acuosa conducen la corriente eléctrica porque tienen iones. Y ustedes dirán, bueno, ¿esta sal no tiene iones? Sí tiene. Sin embargo, cuando está en estado sólido, esos iones se encuentran compactados. Y aquí, en disolución acuosa, esos iones se separan, chocan y es cuando puede producir el destello eléctrico y podemos comprobarlo cuando lo demostramos introduciendo los electrodos y se enciende el foco. Las disoluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. Generalmente pensamos en disoluciones líquidas y no es así. Las disoluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, que ya tendremos un capítulo para explicar más detalladamente este tema. Aquí vemos el ejemplo clásico de disolución líquida. Sin embargo, como ejemplo de disolución sólida son las aleaciones, la unión de varios metales y se convierte en uno solo y ahí no se puede ver la diferencia entre un metal y otro. También las gaseosas, pudiéramos ver, por ejemplo, el aire, que es la mezcla de gases. También en el humo, también el gas metano, que es el gas que utilizamos en nuestras cocinas, etc. Como pueden darse cuenta, hay diferentes tipos de disoluciones y no solamente las hay en estado líquido. Para concluir, les doy las gracias por la atención prestada y nos vemos en otra ocasión para explicar un nuevo contenido que espero les sirva. Hasta entonces.